Pokémon. Los otros entrenadores de Payet 6180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. David se limpió la mugre y la suciedad que se le pegaban a los pantalones mientras caminaba con dificultad por el sendero caluroso hacia Ciudad Vermilion. Ya podía ver el gran cartel con el nombre de la ciudad escrito en letras grandes que se alzaba en el límite de la ciudad. Había sido una caminata muy larga para llegar hasta allí y David se alegró de tener espíritu para compensar su falta de resistencia. De lo contrario, podría haber tardado aún más que Ash. Tener un Pokémon de paseo fue sin duda útil. David sabía que había un camino más fácil que habría acortado su viaje a la mitad, pero esa ruta lo llevaba a través de Ciudad Azafrán, y cuanto más tiempo pudiera evitar ese lugar, mejor. Sabrina era una poderosa psíquica que, según se decía, podía descifrar las mentes de sus oponentes. Y eso era todo lo que la mayoría sabía de ella en esta realidad. Era una auténtica reclusa. Lo último que necesitaba era que ella hurgara en su cabeza y desenterrara todos sus secretos. Si Sabrina se parecía en algo a su contraparte de la línea temporal del sueño, David se estremeció al imaginar qué podría hacer. Él todavía planeaba desafiarla, pero solo una vez tuvo el poder de igualarla o al menos contenerla el tiempo suficiente para obtener la insignia y separarse. Había otros gimnasios menores en Kanto, además de los 8 originales, a los que podía desafiar para entrar en la Liga Índigo, pero solo los entrenadores desmotivados o desesperados optaban por esa vía. Todos los entrenadores que se merecían su puesto se ganaban la vida enfrentándose a los gimnasios más fuertes, incluida Sabrina. Quienes no lo conseguían solían ser los primeros en ser expulsados de la liga. Tal vez debería dirigirse primero a Pueblo Lavanda para recoger un fantasma. Sin embargo, no fue una pérdida de tiempo total, ya que les dio a David y a su equipo más oportunidades de entrenar, principalmente mediante batallas de entrenadores. No habían tenido muchas últimamente, y de hecho, luchar era tan importante como entrenar. Spirit aún tenía dificultades con Giro Fuego, pero Thalía había progresado mucho con su cola de hierro y su mega puño. No fue nada espectacular, pero finalmente empezó a producir las energías de acero y normal necesarias en su cola y puño, respectivamente. Solo pudo realizar uno, tal vez 2 ataques antes de que el movimiento comenzara a fallar, pero fue un paso en la dirección correcta hacia la maestría. David pospuso la enseñanza de Deku Venoshock, ya que sus sesiones de entrenamiento se acortaron debido a los constantes viajes y quería empezar a trabajar en el nuevo movimiento cuando tuvieran tiempo para sentarse y practicar de verdad. Lo mismo podría decirse de Tóxico. Esperaba llegar a Vermilion a tiempo para desafiar a Surge y no solo obtener una insignia Thunder, sino también un boleto para el St. Anne, un crucero masivo para entrenadores Pokémon y que estaba seguro de que sería asediado por el equipo Rocket. David se estremeció al pensar que podrían estar planeando. Evitar la catástrofe habría sido fácil, pero David no podía quedarse de brazos cruzados con toda esa gente y Pokémon en peligro, sobre todo porque sus mejores amigos estarían en medio de todo. No tenía forma de pagar una entrada, así que vencer a Surge era su única oportunidad. No sabía exactamente qué iba a hacer para detener al equipo Rocket o si siquiera podría hacerlo, pero David esperaba que se le ocurriera algo. Aún faltaba una semana para que Surge dejara de repartir entradas, así que tenía tiempo, según la última vez que hablaron con Nia. Al parecer, Surge estaba haciendo honor a su reputación y su mejor amigo no estaba teniendo mucha suerte para vencer al gigante. Al llegar a Vermilion, Nia había invadido el gimnasio sin pensarlo 2 veces. Ver a todos los Pokémon pulverizados siendo atendidos en el centro Pokémon no la había disuadido en absoluto. Incluso los compañeros de viaje de Nia, a quienes David se negó a describir como entrenadores de verdad, dudaron en revivir la brutal derrota que puso fin a su última participación en la liga y estuvieron más que felices de dejarla ir primero. ¡Qué generoso! Huelga decir que la batalla no había ido bien. Nia enfrentó a su Charmeleón recién evolucionado contra el Raichu de Surge. Estaba muy emocionada cuando Blaze finalmente evolucionó hacía apenas unos días, tomándolo como una señal de victoria garantizada. El tipo fuego había comenzado con fuerza contra el poderoso Raichu de Surge, pero la batalla cambió rápidamente cuando Surge logró conectar un rayo. Era asombroso que se estuviera conteniendo, ya que una pequeña investigación sobre Gomace reveló que Raichu era uno de los compañeros más fuertes de Surge. La cosa tenía que ser de nivel élite con toda seguridad.
Los amigos de Nia intentaron cada uno su turno y, sorprendentemente, 2 de ellos lograron ganar a la primera. Los demás se estaban tomando un tiempo para planificar antes de volver a desafiar a Surge, algo que impresionó a David, ya que esperaba que se rindieran tras una derrota. Lo que no esperaba era que Nia desafiara a Surge nuevamente después de solo 3 días de entrenamiento con la nueva incorporación a su equipo, un Sandreu llamado Rocky. David tuvo que luchar contra el impulso de golpearse la cabeza contra un árbol cuando leyó los mensajes de Nia sobre su segundo intento y lo segura que estaba de la inmunidad eléctrica de Rocky, solo para que la pobre musaraña fuera completamente destruida por una mega patada y un body slam. Cada gimnasio se volvía más difícil a medida que se ganaban más insignias y se ganaba experiencia. Claramente, la ventaja de tipo ya no era clave para la victoria. Ojalá Nia aceptara su ayuda para prepararse para su tercer intento. David ya había pasado tiempo tomando notas en su libreta negra preparándose para su propia batalla contra Surge, a menudo montado en Spirit. Según su investigación y confirmado por los mensajes de Nia, Surge casi siempre usaba su Raichu en combates 1 contra 1. Esto significaba que al menos sabía qué esperar, especialmente porque ya había estado estudiando la forma evolucionada de Thalía. El Raichu de Surge poseía una amplia variedad de movimientos, desde los poderosos ataques eléctricos que solía usar con más frecuencia hasta movimientos más físicos que aprovechaban su nuevo peso tras evolucionar. Esto le permitía luchar a distancia o cuerpo a cuerpo, lo que hacía que su estilo de combate fuera bastante adaptable y dificultara contrarrestarlo. Incluso Pokémon más grandes como Dragonite no podrían usar el poderoso tipo eléctrico sin sufrir graves daños por su electricidad si no tenían cuidado. Para Pokémon más pequeños, olvídense. Algo que David sabía de Raichu era que, a cambio del poder que le otorgaba la evolución, sacrificaba velocidad. No toda, ni mucho, pero sí la suficiente para convertir a Pikachu en el más rápido de los dos. La mayoría lo pasaba por alto, pero David sabía que era una debilidad que podían aprovechar. Claro, un entrenador siempre podía enseñarle a su Raichu los ataques de velocidad de forma natural en la etapa de Pikachu, pero gracias a sus recuerdos, David era consciente de cómo Surge ignoraba esas técnicas en favor de un mayor poder. Había evolucionado a su Pikachu de inmediato y no logró enseñarle esas habilidades, al igual que Avery con su Nidoking. Sin embargo, a diferencia de Avery, Surge no era tonto. Él y sus Pokémon tenían años de experiencia y entrenamiento, lo que significaba que Raichu no solo estaba acostumbrado a su forma, sino que probablemente sabía cómo enfrentarse a enemigos más rápidos. De hecho, incluso podría haber aprendido agilidad usando una MT. Aún así, David creía que, aunque Surge tuviera maneras de lidiar con las debilidades de Raichu, no las usaría, no contra un entrenador de 2 medallas. Era su forma de contenerse, según dedujo David, no reduciendo el poder de sus Pokémon, sino su variedad de habilidades. Surge probablemente reservaba sus técnicas más avanzadas para entrenadores más experimentados. Eso todavía no significaba que derrotarlo sería más fácil, pero David ya sabía que 2 de sus Pokémon podrían hacerlo. Deku y Thalía eran sus mejores opciones para derrotar al Raichu de Surge en combate. Deku era posiblemente su Pokémon más fuerte, si no en potencia bruta, sí en supervivencia. Sin duda, aguantaba más en combate que sus otros compañeros, especialmente gracias a su capacidad de curación gracias a drenaje y síntesis. Además, la robusta complexión de Deku le permitía aguantar mucho mejor los golpes. Combine eso con su habilidad para infligir poderosos cambios de estado y Deku no solo sobreviviría a su equipo, sino también a cualquier enemigo. Thalía era otra buena opción para enfrentarse al Raichu, a pesar de lo que muchos pudieran decir. Aunque sus ataques eléctricos palidecían en comparación con el monstruo evolucionado de Surge, un Chu, de todas formas no serían de mucha utilidad contra otro tipo eléctrico. Su velocidad la convertía en una verdadera amenaza, capaz de moverse rápidamente por el campo de batalla y evitar ser golpeada incluso sin sus movimientos de velocidad. En sus recuerdos, esa estrategia le funcionó bien a Ash, y David se mostró confiado al decir que Thalía podía dejarlo atónito con su compañera de sombrero. Tenía algo más que curiosidad por ver cómo interactuarían al conocerse. David también tenía algunas ideas que podrían darle a Thalía una ventaja adicional, una de las cuales se le ocurrió durante su batalla contra Daisy. Una vez que tuvieran tiempo en Vermilion para entrenar, David las pondría a prueba. Esos pensamientos lo llevaron el resto del camino hasta la entrada de Ciudad Vermellón. Cruzar la puerta de la ciudad fue como entrar en otro mundo.
Atrás quedó el tranquilo camino dominado por árboles, Pokémon y algún que otro viajero, mientras David era recibido por la bulliciosa ciudad, llena de una vida diferente. Los coches circulaban por las calles mientras la gente se mantenía pegada a la acera, sin importarle los baches ni las cuestas que descendían hacia los muelles donde se encontraban varios transbordadores transoceánicos. A diferencia del Cerulean, estos no eran pequeños barcos pesqueros, sino enormes cargamentos y cruceros. Vermilion era una zona en desarrollo, aunque ya se extendía por la costa sur de Kanto y más allá. Se construían edificios por todas partes, desde nuevos edificios de oficinas hasta hoteles y apartamentos. David se detuvo un par de veces para observar cómo pequeños grupos de Machoke y Machop movían sin esfuerzo equipos y materiales pesados. Como si nada después de que Primeape y Mankey aplanaran el terreno. Encontrar el centro Pokémon entre tanto bullicio no fue más difícil que caminar por las calles concurridas. Estaba abarrotado de gente, más de la que David creía posible. Todos los asientos disponibles estaban ocupados, así que algunos se vieron obligados a apoyarse en las paredes o sentarse en el suelo. En el rincón más alejado del vestíbulo, David vio varias camillas alineadas, cada una con un Pokémon que parecía haber tenido días mejores. Logró abrirse paso hasta la recepción, donde una enfermera Joy con aspecto cansado lo saludó. Hola, esperaba que pudieras ver a mis Pokémon. Planeamos ir al gimnasio Vermellón. En cuanto dijo eso, la sonrisa habitual de la enfermera Joy se transformó. ¿Es algo grave? Preguntó, y cuando David respondió que su equipo estaba bien, solo cansado, ella dijo. Entonces, lo siento, pero no podemos ayudarle. El centro está al máximo de su capacidad y mis Chansei están trabajando horas extras para atender a nuestros pacientes actuales. Me di cuenta, dijo David mientras miraba las camitas a su izquierda. La enfermera Joy captó su mirada y gimió. Tuvimos que sacar a esos 3 para hacer espacio. Si hay más, no habrá espacio para los entrenadores. A menos que no te importe que transfieran a tus Pokémon a otro centro, tendrás que volver más tarde. Esperaré, gracias. Supongo que todos estos son entrenadores que lucharon contra Surge, suspiró la enfermera Joy. Desafortunadamente. Muchos entrenadores en Vermilion quieren derrotarlo primero antes de enfrentarse al resto de la liga, pero Surge nunca se anduvo con rodeos, y la mayoría de los entrenadores solo se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Si no estuviera tan ocupada cuidando a estos Pokémon, estaría regañando a estos entrenadores por ser tan imprudentes. ¿Y dijiste que también planeas desafiarlo? Preguntó ella arqueando una ceja, retándolo a aumentar sus preocupaciones. Lo soy, respondió sin vergüenza, pero estoy más preparado que la mayoría. O lo estaré después de más entrenamiento. Ante eso, la enfermera Joy se desplomó. Eso espero, porque si no, solo estás preparando a tu Pokémon para una experiencia dolorosa. Lo único bueno que puedo decir es que al menos Surge lo hace rápido. No es de los que se andan con rodeos. Prometo tener cuidado. Nunca arriesgaría la seguridad de mi equipo ni les pediría algo que no estuviera segura de que pudieran hacer. La enfermera Joy se irguió un poco y sonrió. Bueno, si ese es el caso, ¿hay algo más que pueda hacer para ayudarte antes de que llegue la siguiente ola de retadores de Surge? La verdad es que sí. ¿Sabes dónde está una chica llamada Nia Clover? ¿Luchó contra Surge con un Charmeleón?, preguntó David mientras observaba la habitación. Incluso entre ese mar de rostros, David no pudo distinguir a Nia, lo que esperaba que significara que ninguno de sus Pokémon estaba tan mal como los que estaban siendo tratados. Tras pensarlo un momento, la enfermera Joy intervino. Sí, la recuerdo. No es frecuente ver una Potra titular regional, sobre todo una evolucionada. Creo que esta mañana salió hacia los campos cerca de la Ruta 11 para entrenar. Yo, en tu lugar, iría a buscarla. David agradeció a la enfermera ocupada con un gesto de la cabeza antes de regresar a través de la multitud hacia el límite de la ciudad, deseándole suerte mientras varios entrenadores asustados entraban corriendo por la puerta. XXX. La Ruta 11 fue un agradable descanso de la abarrotada ciudad en la que se había convertido Vermilion, especialmente después de semanas de navegar por la tranquilidad del bosque. Aún lo suficientemente cerca del océano como para que tenues olas de aire salado se deslizaran sobre el terreno herboso, David disfrutaba observando cómo los barcos entraban al puerto o salían y desaparecían en el horizonte. El camino hacia la Ruta 11 se dividía en varios tramos, algunos más altos y rocosos, mientras que otros permanecían planos y herbosos, cada uno con espacio suficiente para diversas actividades. Los Pokémon salvajes corrían por la ruta, ignorados en su mayoría por los entrenadores Pokémon.
Algunos almorzaban, tomaban fotos y disfrutaban del paisaje, mientras que otros se dedicaban a entrenar a sus Pokémon. Encontrar al equipo de Nia no tardó mucho, y se topó con ellos en medio de una sesión de práctica. Blaze disparaba una ráfaga de fuego rojo y blanco a Frost mientras ella saltaba sin esfuerzo para esquivarla. El lagarto naranja intentó perseguirla, pero el Sneasel era demasiado rápido. Su concentración era tan intensa que no lo vio ni lo oyó acercarse. Esto le dio a David la oportunidad de observar a su equipo. Blaze, el Charmeleón, parecía más fuerte que nunca. Su cuerpo era más musculoso y sus escamas mucho más gruesas que antes. Su rostro se había vuelto más agudo y sus ojos ya no tenían esa luz infantil, sino una pasión ardiente que alimentaba sus llamas. El resto de los equipos de Nia parecían estar prácticamente igual que antes, incluso sus dos nuevos miembros, a quienes David no conocía. Todos parecían gozar de buena salud, a juzgar por el color brillante de su piel, escamas y hojas. Blaze, no puedes apuntarle a dónde está. Tienes que darle dónde va a estar, oyó que Nia le ordenaba, aunque sonó más como una queja. Blaze dejó de atacar y le gruñó a su entrenador. Todos, paren y volvamos a empezar. Pensé que iba bastante bien, anunció David. Nia soltó un grito infantil y empezó a saltar. ¿Quién eres, David? No hagas eso. Casi me das un infarto, lo regañó mientras se acercaba y abrazaba a su amiga de ojos rosados. Me alegra tanto que estés aquí. ¿Por qué no me llamaste? Quería que fuera una sorpresa, ofreció mientras le devolvía el abrazo, solo para recibir un puñetazo en el brazo por la molestia. Por fin volvemos a estar juntos. Y esta vez estamos de acuerdo, dijo Nia asintiendo. Se interrumpieron cuando los Pokémon de Nia corrieron a saludar. Rocky se apartó y saludó desde lejos, pero Blossom Laudish no mostró miedo al acercarse al desconocido y abrazar la pierna de David con sus hojas. Blossom, no te pongas tan pegajosa, regañó Nia suavemente mientras iba a quitarse la pequeña hierba, solo para ser interrumpida cuando una luz apareció de la cadera de David y Talia aterrizó junto a él. Lloró furiosa con Blossom y la apartó con la cola, parándose entre la cariñosa planta venenosa y su entrenadora, con los brazos cruzados y una mirada severa. Laudish parecía molesta porque alguien rechazara su amistad, pero Hydro la consoló rápidamente. ¿Qué? ¿De verdad metiste esa cosa en una Pokébola? Preguntó Nia, atónita por la repentina aparición de Talia. Talia le sonrió con suficiencia a la entrenadora y David no pudo evitar reír. Te dije que solo necesitábamos un tiempo para conectar. Talia ha estado poniendo todo de su parte y más. Talia ronroneó mientras David le daba unas palmaditas en la cabeza, para consternación de Nia. Bueno, no pesa tanto, refunfuñó Nia. Se recuperó rápidamente de la sorpresa y preguntó. ¿Puedo ver a tus otros Pokémon? Quiero ver a Deku ahora que evolucionó. Blaze acentuó la petición de Nia con una pequeña ráfaga de fuego de sus fauces abiertas. David no entendía por qué no, y pronto el resto de su equipo se exhibió por completo. Deku y Spirit salieron con un rugido y un relincho, mientras Dory se desplomaba con un gorgoteo de emoción. Dory, Hydro y Blossom se hicieron amigos al instante, bailando y haciendo ruidos de felicidad. Rocky observaba desde detrás de las piernas de Nia, pero no se atrevió a acercarse a pesar de las indicaciones de Nia. Deku pasó un tiempo hablando con Blaze, emocionado de ver a su amigo una vez más. Era evidente que la evolución había hecho maravillas con la personalidad de Blaze, quien exhibía su nuevo físico. Deku se rió entre dientes de las tonterías del tipo fuego y lo pinchó con sus lianas. Spirit estaba emocionado de conocer a otro Pokémon de fuego y estaba feliz de igualar la demostración de Blaze con su propio poder de fuego, iniciando una especie de competencia entre los dos para ver quién podía producir la llama más grande. Talia y Frost pasaron la mayor parte del tiempo mirándose fijamente y haciendo muecas hasta que Deku intervino. Afortunadamente, ninguno llegó a las manos, lo que significa que esta reunión fue un éxito. Mientras los Pokémon jugaban, David y Nia continuaron poniéndose al día, disfrutando de la cercanía que una llamada telefónica o un mensaje de texto no podían recrear. «Guau, David, tu equipo se ve genial», dijo Nia mientras se sentaba junto a David y saboreaba su almuerzo. Al final, mezclaron sus comidas y las compartieron. «Los tuyos tampoco se ven tan mal. Blaze se ve más fuerte que nunca». «Lo sé», dijo Nia radiante. Por fin ha podido empezar a igualar a Frost cuando entrenan. Todos mis Pokémon lo están dando todo, sobre todo con la próxima revancha. Un destello de luz brilló en sus ojos cuando Nia se giró para encarar a David. Ah, ya lo sé. David, deberías enfrentarte a mí. ¿Qué?
Preguntó entre bocado y bocado. Dije que lucháramos, repitió, esta vez con aún más entusiasmo. Es perfecto. No hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos desde que empezamos nuestras aventuras, y ya te enfrentaste a Gary 2 veces. Además, será una buena práctica para nuestra próxima batalla de gimnasio, sobre todo si usas a Pikachu. Entonces será como si me enfrentara a Surge, que es más débil. Al oír eso, Thalía dejó de mirar fijamente a Frost y la miró con furia, con las mejillas encendidas. Oye, no me mires así, replicó Nia mientras se inclinaba para devolverle la mirada a Thalía. Así es. Los Pokémon evolucionan para hacerse más fuertes. No me culpes a mí, culpa a la naturaleza. Bueno, ¿qué te parece esto? Interrumpió David, decidiendo que una batalla podría ser divertida. Te enfrentaré usando a Thalía contra cualquier Pokémon que planees usar en tu batalla con Surge y después podemos intercambiar algunos consejos de entrenamiento. ¿Suena bien? No señaló cómo había insultado sin querer a su Pokémon, pues David esperaba que Thalía estuviera más que lista para demostrar lo que pasa cuando subestimas a tu oponente. David quería mucho a su impulsiva amiga, pero a veces ella tenía la mala costumbre de meter la pata. ¿Estás dentro?, vitoreó Nia, dándole a David otro abrazo inesperado que lo dejó un poco sonrojado antes de correr a través del campo con su Pokémon a cuestas. Se dispersaron con sus Pokémon moviéndose detrás de ellos con las excepciones de Thalía para David y Rocky para Nia. Pensé que intentarías usar Llamarada de nuevo o Escarcha esta vez. Preguntó David mientras el tímido Sandrew avanzaba lentamente. Nia simplemente rió. Lo habría hecho, pero luego atrapé a Rocky y sé que si logramos potenciarlo un poco más, no tendrá problemas para vencer a Raichu. Sus ataques eléctricos no pueden hacerle daño, y los tuyos tampoco. David frunció el ceño. Tenía razón en que los tipos tierra eran inmunes a los ataques eléctricos gracias a la forma en que sus cuerpos imitaban la tierra, ya fuera mediante una coraza exterior dura o características internas que ofrecían protección, pero el tipo no lo decidía todo. Rocky era nuevo en el equipo de Nia y no tenía la potencia ni la experiencia necesarias para aprovechar al máximo su habilidad para neutralizar el arma más poderosa de Raichu. Con algo de entrenamiento y un gran impulso de confianza, sí, el Sandrew sería el contraataque perfecto para Surge, pero hasta entonces, Nia tendría que combinar potencia y estrategia para ganar. Por otra parte, tal vez él estaba cometiendo el mismo error que ella al subestimar al pequeño tipo de terreno. Veamos que también manejas a Thalía, comentó David mientras Thalía sonreía con malicia. No dejes que esa rata te intimide, Rocky. Demuéstrales lo duro que eres. Gritó Nia y comenzó la batalla con un rasguño básico, que envió a su Sandrew a 4 patas hacia adelante con las garras delanteras brillando blancas. David no se molestó en pedirle a Thalía que esquivara, ya que ella volteó al Pokémon de Nia y lo usó como resorte para saltar por el campo. Nia lloró de frustración cuando Rocky se desplomó en el suelo. Defiéndete, Rocky. Usa rodar. Rocky saltó y encogió su cuerpo, formando una bola, dando vueltas y vueltas mientras se dirigía hacia Thalía a una velocidad mucho mayor. El Pikachu de David sonrió mientras su cola brillaba de un gris metálico y golpeó a Sandrew rodante en un costado, haciéndolo perder el equilibrio. El pequeño Sandrew logró aterrizar sano y salvo, todavía acurrucado en una bola protectora y continuó rodando a gran velocidad mientras hacía un amplio giro. ¿Y ahora qué harás, Nia?, preguntó David mientras su amiga se enfurecía. La risa de Thalía probablemente empeoró las cosas. Les mostraré a ambos. A rodar de nuevo. Rocky no dudó y comenzó su ataque contra Thalía, quien recibió el ataque con los brazos abiertos. David, sin embargo, le advirtió a Thalía que estuviera alerta. Nia era muchas cosas, pero no era estúpida. ¿Para qué usar un movimiento que ya había fallado? La cola de Thalía se cubrió de metal de nuevo mientras se preparaba para repetir la hazaña. Ahora salta. David tenía razón, ya que cuando Thalía intentó golpear a Rocky, el Sandrew enroscado saltó por los aires mientras rodaba a toda velocidad. Su cola en forma de corazón se balanceó bajo la pelota mientras ésta se disparaba hacia el sorprendido Pikachu. Una hazaña impresionante para una presa tan nueva. Controlarse mientras se revolcaba de esa manera le costó bastante trabajo, pero Nia lo logró. El brillo metálico alrededor de su cola se rompió cuando el ataque mal sincronizado de Thalía la dejó completamente expuesta, o al menos lo habría hecho. Gracias a la oportuna advertencia de David, Thalía evitó ser aplastada como un panqueque. Cuando Rocky descendió, a centímetros de aplastar al ratón eléctrico, el cuerpo de Thalía se volvió transparente y desapareció mientras Rocky se estrellaba contra el suelo.
Se escuchó un grito de frustración de Nia cuando múltiples copias de Thalía surgieron por todo el campo, algunas haciendo muecas y otras haciendo gestos groseros. David suspiró aliviado al saber que Thalía estaba ilesa, pero tuvo que concentrarse mientras Nia gritaba otra orden. Picadura venenosa. Golpéalos a todos. Rocky respiró hondo antes de disparar una oleada de diminutas y afiladas agujas moradas hacia los clones. Fue una gran demostración de su alcance, ya que el ataque se extendió por todo el campo en lugar de dirigirse en una sola dirección. En cierto modo, era similar a cómo Deku controlaba el lanzamiento de su hoja afilada. Lamentablemente, no fue nada bueno ni para él ni para Thalía, ya que todas sus copias comenzaron a desaparecer una tras otra. Cuando Thalía ya no pudo esconderse tras sus ilusiones, saltó para esquivar la lluvia de agujas venenosas, pero Rocky echó la cabeza hacia atrás para seguirla. Cola de hierro, ordenó David en voz baja. No tenía de qué preocuparse. Thalía aún lo tenía. Thalía respondió con un grito mientras su cola brillaba intensamente y la blandió para bloquear el ataque. Rechazó una ronda, luego dos, mientras las agujas envenenadas eran desviadas por su cola metálica. Desafortunadamente, este ataque aún necesitaba mejorarse y, tras el segundo uso, la cola de Thalía perdió su brillo. David se mordió el labio mientras Thalía intentaba prepararse ante el impacto de los aguijones restantes. Su Pikachu aterrizó de nuevo en el suelo, con aspecto algo deteriorado. Respiraba con más dificultad que antes, pero no mostraba signos de envenenamiento. Cava, gritó Nia y Rocky se enterró bajo tierra antes de que David pudiera reaccionar. Thalía, no te muevas. Presta atención. Era la mejor estrategia que se le ocurrió. Aún no se habían enfrentado a muchos oponentes capaces de ocultarse. Excavar era un movimiento relativamente simple en el repertorio de un Sandshrew, pero suficiente para despistar a la mayoría de los entrenadores inexpertos. Podría haber intentado que Thalía fuera menos vulnerable haciéndola correr por el campo para despistar a Rocky, pero eso solo la cansaría más rápido. Los Pokémon de tipo tierra eran muy perceptivos al detectar vibraciones sísmicas, así que a Rocky no le costaría mucho seguirla. Nia entonces no tendría problemas para eliminarla. No, David tenía un plan mejor. Las orejas de Thalía se movían en alerta máxima ante cualquier ruido, incluso el más leve, proveniente de abajo. Sus ojos y oídos estaban pegados al suelo, justo debajo de ella, esperando cualquier señal de movimiento. Nia siempre fue una persona directa y, sabiendo eso, no era difícil adivinar desde dónde atacaría Rocky. A veces, ganar una batalla dependía de un momento de hábil observación, tanto de uno mismo como del oponente, parafraseando a la vieja Berta. Todo se redujo a si David y Thalía podían captar los movimientos de Rocky lo suficientemente rápido como para reaccionar. La observación de David dio sus frutos cuando el suelo bajo Thalía se movió. Dejó escapar un grito sin forma y Thalía saltó hacia atrás justo antes de que Rocky emergiera de la tierra, con el puño brillando con un tono marrón claro. Rocky aterrizó de nuevo en el suelo y tanto correr le estaba pasando factura. Su respiración era irregular y su caparazón aún conservaba un moretón de la cola de hierro de Thalía. ¡Rápido ahora! Gritó Nia y Rocky retrocedió de nuevo, esta vez escupiendo docenas de estrellas amarillas que cargaron por el aire hacia Thalía. No puedes esquivar, dijo David con voz tranquila. Thalía respondió con un pica y desató un poderoso rayo que impactó contra las estrellas que se acercaban. La explosión produjo una nube de humo negro que bloqueó ambos lados, pero no disuadió a ninguno de los entrenadores de actuar. Aplanadora. Gritó Nia, y David tuvo que detener su llamado para usar ataque rápido, ordenando en su lugar a Thalía que saltara. Por suerte, su Pikachu logró elevarse en el aire con una voltereta mientras la tierra temblaba. David casi se desploma y Nia se arrodilló para evitar caerse mientras las grietas se abrían paso en la tierra debido a las ondas sísmicas descontroladas. Las rocas se rompieron bajo la presión y la corteza se astilló de los árboles cercanos. Cuando el suelo finalmente se solidificó de nuevo, tanto David como Thalía miraron fijamente a Nia. «Uy», dijo con una risa forzada. «No era mi intención. Acabábamos de empezar a practicar ese movimiento para la revancha. Tal vez sea mejor esperar a usarlo hasta que aprendas a controlar las ondas», dijo David no tan sutilmente, haciendo que el rostro de Nia se pusiera rojo. Rocky parecía aún más avergonzado que su entrenador, con todo su caparazón rojo brillante, y le gritó algo a Thalía. David adivinó una disculpa por la forma en que el Sandshrew ladeó la cabeza, pero Thalía no se lo permitió. Gruñó de vuelta, con las mejillas encendidas. «Usa excavar de nuevo, Rocky», gritó Nia, pero David fue más rápido. «Ataque rápido».
Ambos Pokémon se movieron al mismo tiempo, pero la velocidad de Thalía era mucho mayor que la de Rocky. Mientras la musaraña saltaba para excavar bajo tierra, donde los de su especie prosperaban, Thalía se precipitó hacia adelante a través del campo destrozado, rodeada de luz blanca, y se estrelló contra su espalda desprotegida. La fuerza hizo que Rocky se tambaleara hasta que finalmente se desplomó sobre su estómago, todavía no inconsciente, pero definitivamente sintiendo algo de dolor. ¡Rocky!, gritó Nia mientras corría hacia su Pokémon derrotado, quien lentamente se incorporó sobre su lomo con un grito triste. Su entrenador se inclinó y lo acunó con fuerza, haciéndole callar mientras se acurrucaba contra ella. Creo que podemos terminar aquí. Nuestros dos Pokémon se ven agotados y no habrá mucho espacio en el centro si alguno de ellos se desmaya. David sabía que esto era solo una verdad a medias. Thalía estaba cansada, pero probablemente podría aguantar si fuera necesario. Dicho Pikachu corrió hacia él para buscar sus mascotas post-batalla, que David le proporcionó en abundancia ofreciéndole una valla anaranjada por su esfuerzo. El pequeño tipo eléctrico chilló y devoró su golosina favorita. Tío, de verdad pensé que te teníamos cuando falló esa cola de hierro. Y luego con excavar, gimió Nia mientras sacaba una poción y rociaba su contenido sobre su Sandshrew. El tipo tierra retrocedió, pero pronto se relajó al desaparecer algunas de las heridas que había recibido de Thalía. No todas, pero las suficientes para que volviera a la acción. Bueno, Rocky es nuevo en tu equipo, así que no te lo tomes tan a pecho. Sinceramente, a David le impresionó que el tímido Pokémon ofreciera tanta resistencia. Nia lo había criado de maravilla en el poco tiempo que llevaban juntos. Ese Bulldoze no era para menos. Sí, bueno, odio admitirlo, pero tu Pikachu es increíblemente duro, la elogió Nia, aunque David la oyó murmurar algo en voz baja. La sonrisa de Thalía se ensanchó y habría empezado a burlarse de su derrotada enemiga de no ser por la intervención de David. Corrió hacia el resto de su equipo y comenzó a recibir sus elogios mientras ignoraba las miradas de decepción enviadas por el equipo de Nia. Gracias, hemos estado trabajando duro, respondió David. Se apartó de su Pokémon y volvió a mirar a Nia. Hablando de eso, ahora que hemos luchado, ¿sigues con ganas de entrenar juntos? Nia levantó la cabeza de Rocky sin demora. ¿En serio? ¿Aún quieres mi ayuda después de que nos machacaste? Su tono era escéptico y David comprendió por qué. Sí, en serio. Tuve una idea para ayudar a Thalía en su batalla contra Surge y me vendría bien que me ayudaras a enseñarle a excavar. La cabeza de Thalía asomó entre el pequeño grupo de Pokémon y soltó un grito de alegría ante la decisión de David. Deku pareció un poco desanimado por haber sido ignorado, pero se recuperó ofreciéndole a Thalía una palmadita de felicitación. Nia parecía un poco confundida por su declaración. No sé si enseñarle a Pika y Thalía Dick servirá de mucho, pero me encantaría ayudar. Será genial mostrarles lo efectivos que son nuestros métodos de entrenamiento y ya saben y cuando hayan tenido tiempo de asimilarlos. Su alarde fue más moderado considerando que acababa de perder una batalla, pero David sabía que se estaba subestimando. Si su nuevo Pokémon podía ofrecer tanta resistencia, se preguntaba cuán desafiantes habrían sido Frost o Blaze. Ambos parecían estar en plena forma y no eran tan fáciles de vencer. Genial. Y quizás a cambio pueda darte algunos trucos para que tu próxima batalla contra Surge sea más fluida. Ante esto, la sonrisa de Nia se desvaneció levemente. ¿Te refieres a consejos generales de entrenamiento o a decirme cómo ganar? David se sintió un poco desconcertado por lo seria que de repente sonó, pero aún así le respondió. Bueno, estaba pensando en ambas cosas. Tengo algunas ideas para derrotar a Raichu-kun, voy a tener que detenerte ahora mismo, interrumpió Nia levantando la mano. Mira, agradezco que hayas intentado ayudarme a ganar y siento no haberte agradecido como es debido por tus sugerencias contra Brock. Fue muy amable de tu parte, pero no quiero ganar mis batallas porque alguien más me lo haya dicho. Si gano, será porque encontré mi propio camino con mi esfuerzo y mis Pokémon. ¿Tiene sentido? David se quedó mirando en silencio, sin esperar semejante petición de Nia. Normalmente no pensaba con tanta lógica y siempre quería ganar a toda costa, pero tenía razón y él podía entenderla de verdad. Su determinación era inspiradora y frustrante a la vez. Si eso es lo que quieres, asintió David suavemente, pero por favor no dudes en pedirme ayuda por alguna ridícula necesidad de demostrar tu valía, ¿de acuerdo? Ante eso Nia rió, perdiendo toda seriedad. Bueno, claro que quiero ganar a mi manera, pero no soy estúpido, tonto. Ahora David también se reía mientras llamaban a sus Pokémon para poder ponerse a trabajar.
XXX. Entrenar con Nia fue muy divertido comparado con la soledad habitual. Cuando David trabajaba solo con su equipo, pasaba tiempo entre cada uno y los dejaba practicar sus nuevas habilidades una vez que se aseguraba de que habían dominado lo básico. Ahora, con Nia presente, todos los Pokémon de David contaban de repente con compañeros de entrenamiento y otra persona para animarlos. Comenzaron su sesión conjunta con ejercicios de calentamiento en grupo, usando una combinación de los planes de entrenamiento de David y Nia, aunque David descubrió que el de Nia era mucho más intenso que el suyo. A medida que pasaban de un entrenamiento a otro, pronto se convirtió en una competencia tácita entre ambos equipos. Blaze intentó, pero fracasó rápidamente, seguirle el ritmo a Spirit durante sus cortas carreras. Su ira al ser superado por su nuevo rival de fuego se reflejaba en las ráfagas de fuego que brotaban de su mandíbula al desahogarse. No ayudó que Thalía y Frost también lograran mantener la delantera y se burlaran del incendiario en una muestra involuntaria de cooperación. Blossom e Hydro luchaban por mantener el ritmo con sus piernas rechonchas, aunque Blossom nunca dio señales de cansancio. De hecho, parecía divertirse demasiado, mientras que Hydro seguía adelante por pura negativa a fallar. Tras una actividad más puramente física, los Pokémon comenzaron su entrenamiento en serio. David les había ofrecido varias técnicas de entrenamiento para mejorar la velocidad y la potencia del equipo de Nia, versiones modificadas del mismo entrenamiento que usaban sus propios Pokémon. Al Charmeleón de Nia le encantaba levantar las pesadas rocas que cubrían el accidentado camino, igual que a Deku con sus lianas. Ambos disfrutaban intentando superar al otro en una demostración de fuerza, aunque Deku intentaba ocultar su entusiasmo tras una indiferencia distante. David rió al ver que su inicial fracasaba estrepitosamente. Dory e Hydro pasaron un rato compitiendo en el río cercano, mientras que Frost y Spirit lo hacían en tierra. Finalmente, las parejas cambiaron y Frost esquivó los ataques de Deku y Blossom, quienes, al mismo tiempo, mejoraron su precisión y potencia. Cada bando ganaba puntos por cada golpe o ataque esquivado. Blaze tuvo su momento de gloria, mostrando su impresionante lanzallamas a Spirit. Ponyta observó atentamente cómo Charmeleón demostraba su excelente control antes de practicar con su propio girofuego. Los tipos agua siguieron compitiendo durante todo el día. Hydro se negó a ser vencido por Dory, y Dory también estaba feliz de entrenar con otro tipo agua. Mientras los demás Pokémon se divertían intentando superarse, Nia y David trabajaban arduamente con Rocky y Thalía. Rocky demostró varias veces el movimiento deseado y Nia intentó explicar cómo trabajaba con Sandrew para canalizar mejor las energías de tipo tierra necesarias que le permitían moverse sin esfuerzo por la tierra. Incluso Pokémon grandes como Onix o Rior necesitaban usar una fracción de esta energía para atravesar el suelo a velocidades vertiginosas. De lo contrario, mover sus enormes cuerpos a través de rocas y piedras sólidas sería mucho más tedioso. No iba bien. No porque ni el entrenador ni el Pokémon pudieran explicarlo o comprenderlo del todo, sino porque la energía de tipo tierra necesaria era un concepto muy desconocido para Thalía. Los Pokémon eléctricos eran naturalmente débiles contra ella y, por lo general, no estaban preparados para resistirla bien. Canalizarlo intencionalmente hacia su cuerpo estaba resultando, como mínimo, difícil. Por suerte, David y Thalía no se dieron por vencidos y encontraron una solución. A petición de David, Rocky y una reticente Thalía se tomaron de las manos. Su deseo de aprender a cavar y demostrar su fuerza superaba su incomodidad con el contacto físico. Nia le pidió entonces a Rocky que canalizara la energía marrón claro hacia Thalía, lo cual hizo con suavidad. David vio que Thalía se tensaba al sentir la luz y se inclinó para acariciarle suavemente la cabeza. Esto pareció ayudar a Thalía a relajarse mientras la energía de tipo tierra descansaba segura en sus patas. Se quedaron así por un tiempo mientras Thalía se obligaba a familiarizarse con la energía. A diferencia de Irontail o cualquiera de sus movimientos de tipo normal, su cuerpo se resistió activamente, pero pronto la voluntad de Thalía logró anular el instinto y la energía marrón claro se deslizó más allá de sus patas y comenzó a rodearla como lo hizo con Rocky. Tras un par de horas de trabajo, Thalía apenas logró invocar la energía por sí sola, sin necesidad de que Rocky la activara. David parecía muy orgulloso de todos sus Pokémon, pues cada uno mostró una gran mejora. Tanto Dory como Deku parecían estar listos para graduarse de sus niveles de peso actuales, y Spirit había mostrado cierto progreso gracias a la ayuda de Blaze para controlar su fuego. Cuando empezó a hacerse tarde, Nia y David reunieron a sus equipos y emprendieron el largo camino de regreso a Ciudad Vermellón.
Ambos estaban hambrientos y exhaustos, casi tanto como sus Pokémon, pero para su sorpresa, el centro Pokémon seguía abarrotado. No había espacio para que se quedaran, ya que estaba lleno de entrenadores, algunos visitantes como ellos, que se habían enfrentado a Surge y habían perdido, pero también muchos entrenadores locales que no querían alejarse mucho de sus Pokémon. Esto obligó a David a reunirse con Nia en uno de los hoteles locales. No fue una situación tan mala, ya que el hotel contaba con camas cómodas, servicio a la habitación y televisión por cable. Incluso sus Pokémon pudieron disfrutar de las comodidades humanas adicionales. David y Nia terminaron compartiendo una habitación, lo que significa que podrían quedarse el doble de tiempo, o al menos hasta que hubiera espacio en el centro. Si los demás entrenadores se quedaban más de una semana, tendrían que empezar a pagar el alojamiento y la comida, lo que asustaría a algunos. La mayoría preferiría irse y probar suerte en otro gimnasio antes que quedarse sin dinero y verse obligados a abandonarlo por completo. Al día siguiente, Nia y David se levantaron temprano para seguir entrenando y salieron de nuevo al campo justo después del amanecer. Continuaron trabajando juntos hasta cerca del mediodía, y decidieron continuar su entrenamiento por separado después de la pausa para comer. Si bien disfrutaban de la compañía mutua y de las ventajas de tener un compañero de entrenamiento, había algunas cosas que un entrenador tenía que hacer solo. David quería practicar nuevas técnicas y sus aplicaciones en combate, mientras que Nia buscaba más entrenadores para poner a prueba sus habilidades. Para ella, no había mejor lugar para aprender que el campo de batalla. De alguna manera extraña, David casi podía estar de acuerdo. No importaba cuánto practicaras si te equivocabas cuando era necesario. Por eso, David y sus Pokémon se preparaban para practicar las nuevas combinaciones y ataques que David había ideado para ellos. Una vez más, Dory animaba desde el arroyo cercano que desembocaba en el océano, descansando de sus ejercicios con pesas. David sabía que cada día estaba más cerca de evolucionar. Dory había crecido un poco en las últimas semanas y comía constantemente para adaptarse a su nuevo tamaño. Algunas de las brillantes escamas rojas del Magikarp incluso habían empezado a adquirir un aspecto más grueso, pareciéndose menos a las demás y más a una armadura. Pero aún no había llegado a ese punto, aún le faltaba algo que desencadenara la transformación radical de Magikarp a Gyarados. Sin duda, fue un cambio más radical que el de Bulbasaur a Ivysaur. Cuando llegara ese día, Dory se convertiría en la fuerza motriz del equipo. Planeaban desafiar al gimnasio Vermillón en 3 días, así que su equipo tenía 72 horas de entrenamiento y preparación ininterrumpidos para las batallas venideras. Empezó con Thalía, ya que sería ella quien se enfrentaría al Raichu de Surge. Estaba más que emocionada por la oportunidad de demostrar su valía frente a un enemigo del que había oído hablar demasiado. Bien, Thalía, veámoslo una vez más. Thalía asintió y cerró los ojos mientras se concentraba en generar la energía del suelo dentro de su cuerpo. 10 segundos después, su pequeño cuerpo estaba rodeado por un tenue resplandor marrón claro. Buen trabajo, ahora usa excavar. Thalía bajó sus patas brillantes a la tierra y, antes de siquiera tocarla, la tierra se movió como si estuviera viva. Continuó cavando y en un instante desapareció bajo tierra, dejando un pequeño agujero del tamaño de un Pikachu en su lugar. David esperó unos minutos más hasta que el suelo se abrió a pocos metros de distancia y Thalía saltó del nuevo agujero, con aspecto cansado. Se acercó y le dio unas palmaditas en la cabeza mientras ella luchaba con determinación por quitarse la tierra del pelaje. No está mal, Thalía, pero olvidaste cerrar el agujero. Su Pikachu se burló, pero David no la dejó escapar. Sé que es difícil, pero si queremos dominar esfumarte, tienes que asegurarte de que no quede ni rastro de ti. Thalía refunfuñó, pero suspiró y asintió de nuevo. David sabía que estaba cansada, que aún tenía dificultades para usar la energía de tipo tierra, además de haber practicado 2 combinaciones más. A diferencia de desaparecer, su cola rápida y puño rápido iban bien. Tras su error anterior contra Rocky, Thalía se había empeñado en perfeccionar sus movimientos. David había considerado intentar enseñarle agilidad también, pero decidió que Thalía ya era lo suficientemente rápida y ágil con solo ataque rápido y doble equipo. Enseñarle el movimiento de tipo psíquico sería redundante en este punto. ¿Qué tal si te tomas un descanso y yo voy a trabajar con los demás un rato? Vio que Thalía quería discutir, pero esta vez el cansancio venció al orgullo mientras se acercaba contoneándose a sus pertenencias y se desmayaba encima de ellas. Mientras Thalía se tomaba un merecido descanso, David se dirigió a Spirit, quien había estado trabajando en Giro de Fuego.
Gracias a Blaze, las llamas que produjo se arremolinaron formando un cono, aunque aún le costaba mantenerlas a cierta distancia. Bien, Spirit, detengámonos un momento. Tengo algunas ideas para 2 nuevas combinaciones de ataques, pero primero necesitamos probar algunas cosas. El Ponita relinchó y se dirigió al galope hacia su entrenador. Empecemos con Meteoro. ¿Puedes usar 2 ataques a la vez? Al ver que Spirit asintió, David le dijo que usara carga llameante, pero que se quedara quieto. El caballo de fuego no se quejó y estalló en una ardiente demostración de poder. Llamas rojas y oscuras rodearon a Spirit, perfilando su cuerpo en una silueta negra. Perfecto, ahora, mientras haces eso, usa Ember en esas rocas, dijo David mientras señalaba un tramo elevado del camino cubierto de piedras grandes. Spirit echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca para lanzar un segundo ataque. Cuando el ataque de las brasas abandonó la garganta de Spirit, las cenizas de la pequeña horda se encontraron con el fuego externo de carga llameante, absorbiéndose en el fuego que cubría a Spirit. David suspiró, pues esto no era lo que quería, y le pidió a Spirit que lo intentara de nuevo, solo para obtener los mismos resultados. Espíritu, esta vez aumentas mucho el poder de Ember mientras reduces el de Flame Charge. Spirit parecía un poco confundido, pero siguió adelante. Redujo el fuego que lo rodeaba y permitió que sus llamas internas se recargaran antes de desatar otra brasa. Cuando la Ember, dominada, impactó a la carga de llamas, más débil, fue la Ember la que recibió un aumento de poder. Las cenizas, normalmente diminutas, crecieron hasta alcanzar el tamaño de pelotas de béisbol y cayeron sobre el camino rocoso, destruyendo la mayoría de las piedras o dejándolas ardiendo al rojo vivo. Spirit detuvo inmediatamente ambos ataques y retrocedió en estado de shock. David observó, atónito por lo repentino del cambio, antes de soltar un grito. Eso fue perfecto, Espíritu. Fue incluso mejor de lo que esperaba. David se alegró de que su teoría resultara correcta. Meteoro le dio a Spirit una forma de golpear aún más fuerte a distancia, usando un ataque para potenciar otro y crear versiones más devastadoras. Solo podía imaginar las posibilidades cuando Spirit aprendiera movimientos de tipo fuego más potentes. Practicaron la misma técnica un par de veces más para asegurarse de que Spirit pudiera alcanzar esos mismos niveles de poder, ya que equilibrar qué llama era más fuerte era clave, antes de intentarlo en movimiento. El movimiento adicional dificultaba la concentración, pero David confiaba en que Spirit lo captaría rápidamente. Pegasus vino después, y este fue mucho más directo. Spirit simplemente saltó con todas sus fuerzas mientras usaba doble patada para aumentar su potencia de salto y añadía carga llameante al lanzarse para colisionar con su objetivo. Fue similar a su estrategia contra Brock, solo que esta vez más controlada y con mayor potencia. Spirit se tomó con calma todo este nuevo entrenamiento. David se dio cuenta de que ya se esforzaba por saltar más alto cada vez o por hacer que Ember fuera aún más grande que antes. Tras trabajar con Spirit, David pasó a su Pokémon inicial, el Pokémon para el que estaba mejor preparado. Tras su batalla con Avery y Gary, David se dio cuenta de que los desafíos que enfrentaban eran cada vez mayores. Su batalla con Nia fue mucho más reñida de lo que hubiera deseado. Sabía que el Wartortle de Gary se estaba volviendo más peligroso y que el Charmeleón de Nia no se quedaba atrás. Para seguirle el ritmo, David necesitaba ampliar el arsenal de Deku. De los 3 Pokémon iniciales de Kanto, la línea Bulbasaur era la que menos variedad de movimientos podía aprender de forma natural o mediante MT. Esto significaba que, mientras Gary y Nia podían reforzar sus Pokémon con una gran cantidad de ataques y combos diferentes, David se veía obligado a usar un conjunto más reducido. Sabía ese hecho al principio y no lo había disuadido en lo más mínimo, pero ahora empezaba a pasarles factura. Sin embargo, ya había ideado algunas maneras de evitarlo, tanto por su cuenta como tras unas conversaciones reveladoras con Bill. Mientras David trabajaba con sus otros Pokémon, Deku había estado ocupado perfeccionando el movimiento combinado Florecer. Era una habilidad que combinaba síntesis con un nuevo movimiento que Deku había aprendido durante sus viajes a Vermellón llamado Crecimiento, bañando su cuerpo con una brillante mezcla de verdes y azules brillantes. Crecimiento era un movimiento que aumentaba sus estadísticas y su poder de ataque con cada uso acumulado. Deku había empezado a aprender la habilidad mientras tomaba el sol, y cuando David lo descubrió, la añadió a su rutina. Un Ivysaur con la capacidad de aumentar su fuerza de ataque sería útil una vez que Deku aprendiera más habilidades ofensivas. Y hablando de eso y Deku, ven aquí, gritó David, y Deku dejó de practicar para reunirse con su entrenador en un pequeño prado.
El dulce aroma que solía emanar del capullo de Deku era tan penetrante como siempre, y David lo notaba plenamente. ¿Listo para un entrenamiento intenso? La respuesta de Deku fue rugir con la cabeza alzada, mientras excavaba el suelo con su garra. Entonces, empecemos. Antes de empezar a trabajar en nuevos movimientos, David quería mostrarle a Deku las nuevas técnicas que había desarrollado. No eran combinaciones de ataques como las que les había mostrado a Thalía y Spirit, ya que los movimientos que Deku ya conocía no encajaban bien. En cambio, eran maneras de aprovechar mejor sus habilidades naturales, empezando por sus enredaderas. El entrenamiento comenzó simplemente con más levantamiento de pesas para descubrir los nuevos límites de Deku como Ivysaur. David se enorgulleció al ver que Deku podía levantar varias veces más que como Bulbasaur. Sus enredaderas eran mucho más gruesas y, aunque pesadas, Deku ahora podía usar esa fuerza extra para asestar golpes más potentes. Lo demostró demoliendo una roca con su Vine Whip de una sola vez. A partir de ahí, David también trabajó en la maniobrabilidad de Deku, una frase extraña al hablar de la línea Bulbasaur. A medida que evolucionaban, Deku seguía engordando hasta convertirse en un robusto Venusaur. Claro, aún podía correr, pero no se parecía en nada a cuando era un Bulbasaur. Estaban hechos para quedarse quietos y atacar a distancia, no para correr por el campo de batalla. Blastoise tenía un problema similar, pero como Gary había demostrado, había maneras de solucionarlo. David esperaba encontrar alguna para Deku. Habían progresado usando las enredaderas de Deku para impulsarse y arrastrarse por el terreno, y como Ivysaur, eso no había cambiado. Deku seguía demostrando ser muy capaz de envolver sus enredaderas alrededor de árboles o rocas y arrastrarse por el campo. David le dio un giro a este ejercicio al pedirle a Deku que se impulsara desde el suelo y se elevara en el aire. Le tomó varios intentos, pero Deku logró golpear el suelo con suficiente fuerza para aumentar su salto a varios metros en el aire en lugar de solo unos pocos pies. Otra técnica que Bill había mencionado para usar las enredaderas de Deku era bloquear ataques. Bill había revelado que, si mejoraban la fuerza y la sincronización de Deku, el Ivysaur podría defenderse incluso antes de que impactaran. Al parecer, su Venusaur era bastante hábil con esta habilidad, incluso repeliendo ataques de fuego. Todo dependía de la fuerza y la rapidez con la que Deku podía curvar y azotar sus lianas al impactar. Esto creaba una poderosa ráfaga de viento que podía disipar con fuerza los ataques. El entrenamiento empezó con David usando su frisbee favorito como ataque. Se lo lanzó a Deku y su tarea inicial era devolverlo sin hacer contacto. Si bien era una habilidad sencilla en teoría, ponerla en práctica fue un poco más difícil. Los primeros intentos de Deku fallaron por completo o enviaron el frisbee por una trayectoria irregular, cayendo lejos del grupo o atascado en un árbol cercano. Un disparo se fue tan desviado que cayó en las aguas del océano, debajo de la ruta, y Dory tuvo que nadar para recuperarlo. Ella estaba feliz de poder servir y ganó un tazón lleno de dulces por sus esfuerzos. Finalmente, Deku logró los ángulos y la sincronización para dirigir los vientos hacia donde quería, y el frisbee empezó a aterrizar más cerca de David. Necesitaría más práctica, pero David estaba seguro de que Deku lo dominaría y, una vez que lo hiciera, pasarían a probar ataques reales de su equipo. Buen trabajo, Deku, elogió David mientras el jugador de hierba se tomaba un descanso de tanto correr. ¿Qué tal si empezamos a trabajar en algo un poco más fácil? Deku intentó disimular su alivio con un gruñido, pero David sabía que era hora de pasar a otra cosa. Era hora de empezar a practicar ataques reales después de que Deku pasara un minuto recuperando energía con síntesis. Deku, usa hoja afilada. El Ivysaur ladró mientras varias hojas brillantes salían disparadas de sus costados cubiertos de helechos y se incrustaban en el árbol objetivo. Sus ataques eran tan fuertes como siempre. Buen trabajo. Ahora probemos algo nuevo, dijo Dai, girando a Deku ligeramente hacia la derecha. Quiero que le des al mismo objetivo, pero no apuntes directamente. Intenta manipular tus hojas después de dispararlas. El Ivysaur asintió y comenzó a concentrarse. David retrocedió y observó con cierta anticipación. Una de las características por las que el linaje Bulbasaur era famoso a medida que evolucionaba era su capacidad para manipular la naturaleza. David notó que Deku comenzaba a desarrollar esta habilidad cuando, al tomar el sol, pequeñas flores comenzaban a florecer a su alrededor. Fue un pequeño paso, pero David quería ver hasta dónde podían llegar. Recuerda concentrarte en la energía que les infundes. Mantente conectado incluso cuando vuelen, dijo David, con la esperanza de ofrecer algo útil.
Desafortunadamente, sus recuerdos no le sirvieron de nada, y ni siquiera Bill había intentado usar como arma la conexión de su Venusaur con la naturaleza. Deku solo disparó 2 hojas esta vez, y ambas salieron volando del árbol. A pesar de las instrucciones de David, se precipitaron por el acantilado y finalmente cayeron al océano. Esto ocurrió un par de veces más, ya que Deku parecía perder el control del ataque una vez disparado. Quizás podrías intentar pensar en las hojas como una extensión de ti mismo. No las imagines como proyectiles, sino como parte de ti, como tus vides. Es tu energía la que las crea, esa sensación natural. Aférrate a eso. Deku gruñó y cerró los ojos, sin hacer nada durante unos minutos. A sus pies, David vio pequeñas cabezas de hierba nueva asomando. Deku abrió los ojos de golpe y el Ivysaur disparó otro par de hojas afiladas hacia el océano, pero esta vez David notó que los ojos de su inicial brillaban con la misma energía verde. De repente, las hojas empezaron a gorjear y a cambiar de dirección. No era mucho, pero se curvaron sin motivo aparente y volaron por el acantilado antes de quedarse sin energía. David se agachó para felicitar a Deku por su aparente éxito, solo para encontrar a su inicial respirando con dificultad. Ese nivel de control debía exigirle mucho, tanto física como mentalmente, incluso para una reacción tan leve. David decidió practicar esto a intervalos. Sabía que si con el tiempo lograban mejorar la resistencia y el control de Deku, le darían al tipo planta una forma completamente nueva de luchar. 20 minutos más tarde, después de un pequeño refrigerio, Deku estaba listo para continuar con la siguiente parte de su sesión de entrenamiento. Ahora Deku, veamos tu tóxico. Su inicial gruñó alegremente y se inclinó para demostrar el movimiento que antes le había resultado problemático. Desde la punta del capullo rosa de Deku, un denso chorro de líquido púrpura salió disparado a pocos metros de distancia antes de explotar en una nube de neblina púrpura. David retrocedió de un salto, sin esperar que el movimiento funcionara tan bien a la primera y también porque la nube estaba más cerca de lo que le hubiera gustado. Deku realmente había progresado mucho desde sus días como Bulbasaur. Sus sacos de veneno habían crecido significativamente y ahora producían los niveles químicos necesarios para usar tóxico. Aún no era perfecto. El ataque no había alcanzado su objetivo. Unos cuantos intentos más arrojaron resultados similares. Al menos David conocía los límites actuales de Deku y que era constante. Después de eso, David le dijo a Deku que era hora de probar Venoshock, algo que le entusiasmaba especialmente. David lo devolvió a su esfera y sacó el disco morado de su mochila. Bill le explicó cómo usarlo y David colocó el dispositivo contra la Pokébola de Deku, presionando el pequeño botón en el lateral de la MT. Al instante, tanto la bola como el objeto comenzaron a brillar durante unos segundos. La MT perdió su brillo y ahora tenía un color apagado. Bill había mencionado que era un artículo de un solo uso y que actualmente no había forma de reutilizarla. Había oído rumores de que las corporaciones Silpideben colaboraban para encontrar la manera de mantener las MT activas tras un solo uso, pero por ahora era imposible. En este caso, no importaba, ya que ningún otro Pokémon del equipo de David podía aprender el movimiento aparte de Deku. David no dudó en liberar a Deku, quien apareció con un gruñido y negó con la cabeza. Supuso que tener un montón de información nueva metida psíquicamente en la cabeza sería una sensación extraña. Muy bien, Deku, usa Venoshock. A la orden de David, Deku apuntó al árbol y de su brote salieron 4 finos chorros de líquido púrpura, cada uno tomando diferentes caminos por el aire hasta que cada uno impactó contra la corteza del árbol, causándole poco daño directo mientras la sustancia viscosa se deslizaba hasta el suelo. Bill había dicho que Venoshock era más un veneno adormecedor que doloroso o destructivo. Deku miró a David con una gran sonrisa, orgulloso de su primer intento exitoso. David no se dejó llevar por la emoción y le pidió a Deku que le demostrara el ataque una vez más con el mismo efecto. Bien hecho, Deku, elogió David mientras les decía a todos sus Pokémon que pararan, pues se hacía tarde, y les prometía cenar con Nia. Todo su equipo agradeció el fin de los constantes ejercicios y una comida caliente en su lugar. XXX. 3 días de intenso entrenamiento después, David se encontraba frente al gimnasio de Ciudad Bermellón con expresión decidida y la garganta seca. Talía se sentó sobre su cabeza y David no necesitó mirar para saber que estaba inquieta. Sus patas le sujetaban la cabeza con fuerza. ¿Seguro que quieres usar a Talía para esto? Surge es muy resistente y no quiero que tus Pokémon sufran como los míos, ni siquiera ella, preguntó Nia detrás de él.
Había pasado los últimos días cuestionando su decisión, no por malicia, sino porque no entendía cómo David planeaba vencer a Raichu con su forma preevolucionada. Confío en mis Pokémon, declaró David tras dar un trago. Thalía levantó la cabeza y le sacó la lengua a Nia. La ignoraron de inmediato. Lo sé. Es solo que Deku probablemente tendría más posibilidades de ganar esto. ¿No estás usando un Pokémon que atrapaste hace poco y con el que ya perdiste? Sí, pero Rocky es inmune a los mejores movimientos de Surge y hemos estado entrenando duro para nuestra revancha. Thalía también resiste los ataques de Raichu, además entrenamos específicamente para esto. Eso no es, ¿sabes qué? Te pedí que no me dijeras cómo ganar y te lo devolveré. Así que solo te diré que hagas lo mejor que puedas y que te apoyo. David sonrió con suficiencia mientras Nia se cruzaba de brazos, furiosa. Sin previo aviso, la rodeó con un brazo y le dio un rápido apretón. Aprecio tu preocupación, Nia, pero lo logramos. Gracias a tu ayuda me siento tan preparada. Nia se sonrojó y murmuró un gracias mientras la pareja caminaba hacia el gimnasio, pero no antes de devolverle el gesto anterior de Thalía a Pikachu para disgusto. Todo el estadio estaba a oscuras, y las luces del techo apenas llenaban la sala. Daba un aire espeluznante, pero probablemente esa era la idea. El gimnasio no tenía nada de especial, por lo que David pudo ver en la oscuridad. A diferencia de los gimnasios Pewtero Cerulean, era solo un estadio normal con gradas vacías. Thalía saltó de la cabeza de David y empezó a husmear. Antes de que pudieran investigar más, algo emergió de las sombras. Algo grande. Miren lo que tenemos aquí, un par de bebés que vienen a jugar, rió un hombre gigantesco al salir de la oscuridad. David sabía que Surge era grande, pero aún así lo sorprendió. El hombre debía de medir casi 2,5 metros, casi el doble que David. David no tenía ni idea de cómo era posible, pero sabía que era mejor no mencionarlo. Surge y sus 2 seguidores debieron de notar su expresión y volvieron a reír. ¡Ay, el bebé parece nervioso! No te preocupes, Surge no te hará daño, solo a tu Pokémon, bromeó uno de los entrenadores del gimnasio. Oye, ¿no te pareces conocido? Preguntó Surge, ignorando a David con facilidad. Ah, sí, eres el bebé de antes. ¿Cómo están tu Charmeleón y Sandshrew? Está bien, respondió Nia en voz baja, aunque David notó que quería añadir algo más. Surge se rió. Ojalá resistan más esta vez. Un Charmeleón no debería caer tan fácilmente. El rostro de Nia se sonrojó al ver la risa de los demás entrenadores. David se acercó. Ella no es la que está aquí para una batalla, Surge. Soy yo, anunció con renovada confianza, mientras todas sus risas solo templaban su mente. Y no somos bebés, añadió Nia, aunque David notó que había retrocedido un paso. La risa se convirtió en risitas disimuladas cuando Surge finalmente se dirigió a él. Oh, un bebé con agallas. Son mis favoritos para aplastar. Dijo esto golpeándose la palma de la mano con el puño, pero David no se inmutó. Thalía dio un paso adelante, con las mejillas encendidas mientras gruñía ante la supuesta amenaza para su entrenador. Fue entonces cuando Surge notó a Thalía por primera vez. Miren eso. El bebé trajo un Pokémon bebé. Y los 3 rieron aún más fuerte. ¿Creen que pueden ganarme con ese enano? Soltó una risita sombría mientras buscaba una Pokébola en su cinturón y la agrandaba. Vamos, Raichu. Incluso en la oscuridad del gimnasio, Raichu era perfectamente visible para todos. David supuso que era macho por la forma de rayo de su cola, y soltó un grito fuerte mientras inflaba el pecho. El Raichu estaba cubierto de un pelaje naranja oscuro con el vientre blanco, completamente diferente del pelaje completamente amarillo de Thalía. Sus orejas marrones bifurcadas se movían nerviosamente al mirar a David y Thalía, y chispas eléctricas brotaban de las marcas circulares amarillas en cada mejilla. Así es como se ve el verdadero poder. Considéralo un avance para cuando decidas evolucionar a ese bebé. Thalía evolucionará cuando esté preparada, espetó David, pero no es que lo necesite para vencerte. Eso pareció callar a los entrenadores del gimnasio, quienes miraron tímidamente a Surge. El líder gigante del gimnasio rió aún más. Oh, este va a ser un buen partido, ¿verdad, Raichu? Raichu se acercaba a Thalía. Se detuvo y mantuvo la cabeza en alto, hasta el punto que David casi creyó que estaba haciendo una flexión. Thalía no pareció impresionada. Antes de que David pudiera comprender lo que sucedía, la larga cola de Raichu rodeó a Thalía y la atrajo hacia sí. Le dedicó una sonrisa arrogante y, por un segundo, Thalía le devolvió una sonrisa similar, aunque solo David sabía lo que significaba esa sonrisa.
Sin previo aviso, Thalía giró y golpeó a Raichu 2 veces en la cara con la cola, alejando al Pokémon más grande. Todos los demás espectadores quedaron impactados por el espectáculo, pero David rió y le hizo un gesto de aprobación a Thalía. Raichu, de Surge, se puso de pie rápidamente, con la cara roja como un tomate y con aspecto bastante molesto. A Surge no pareció importarle. ¿Qué te dije sobre ser demasiado agresivo? No puedes tratar así a una dama. El rostro de Raichu se suavizó un poco y emitió un suave chillido con las mejillas infladas. Thalía respondió dándose la vuelta, enfadada. Entonces, ¿hacemos esto o hay que esperar? Preguntó David, echando otro vistazo a la arena, presumiblemente vacía. No te preocupes, nena, ya tendrás tu duelo. Aquí no tenemos registro. Mis batallas no suelen durar mucho. Dudo que esta sea diferente. Surge se giró y los condujo hacia el campo de batalla. Cuando David preguntó si Nia podía quedarse, Surge respondió que no permitía espectadores curiosos en su gimnasio, pero que los demás entrenadores podían observar. Surge y Raichu cruzaron el campo y ocuparon su lugar en el palco de líderes, mientras David y Thalía se preparaban en el otro extremo. Nia se sentó en el banco más cercano y agarró su mochila con fuerza. David apretó los puños al encontrarse con la cara de suficiencia de Surge. Bien, nena, estas son las reglas. Un Pokémon por persona y el último que quede en pie gana. ¿Entendido? David asintió mientras Surge le pedía a uno de sus entrenadores de gimnasio que fuera el árbitro. Realmente manejaba el equipo con mucha precisión. Muy bien, Raichu, vamos. Raichu saltó hacia adelante y aterrizó con fuerza. David se arrodilló y miró fijamente a Thalía. Sé que ese grandullón no asusta a un Pokémon tan duro como tú, pero recuerda nuestra estrategia. No te apresures demasiado, porque ahí es cuando atacarán. ¿Listo? Thalía asintió y gritó emocionada mientras se lanzaba al campo de batalla, lanzando una mirada furiosa hacia su forma evolucionada. El árbitro levantó las manos e indicó a ambos entrenadores que comenzaran. Raichu inició la batalla de inmediato con un poderoso rayo que atravesó el campo. Thalía esquivó rápidamente, bailando con cada rayo que le seguía. Era evidente que Surge no iba a dar órdenes a sus Pokémon a menos que fuera necesario. David decidió hacerle eso. Ataque rápido. La ya asombrosa velocidad de Thalía se volvió irreal al atravesar el campo a toda velocidad. Los breves estallidos de velocidad la hicieron casi desaparecer. Una estela de luz blanca era el único indicio de dónde había estado. Raichu ya mostraba signos de confusión mientras intentaba seguir los rápidos movimientos de Thalía, pero no pudo seguirla. Fue entonces cuando Thalía hizo su movimiento y comenzó a atacar rápidamente a Raichu desde varios ángulos. Siempre que Raichu le daba la espalda o creía acorralarla, Thalía iba 3 pasos por delante, atacando por un lado desprotegido y nunca desde el mismo lugar 2 veces. Incluso disparó algunos rayos eléctricos ineficaces solo por diversión. Esta estrategia de golpear y huir no causaba mucho daño al duro cuerpo de Raichu, pero se acumulaba con el tiempo y sin duda molestaba tanto al Pokémon como al entrenador. Muy bien, Raichu bramó Surge con su voz profunda. No dejes que ese pequeño enclenque te tome el pelo. Al parecer, al líder eléctrico del gimnasio se le había agotado la paciencia. Barre el campo. David no sabía qué significaba eso, pero no le gustaba cómo sonaba. Raichu se mantuvo erguido a pesar de sus leves hematomas y lanzó un grito atronador mientras numerosos rayos se dispersaban por todo el campo de batalla, sin dejar ningún rincón intacto. Toda la velocidad de Thalía no pudo ayudarla, ya que los arcos eléctricos la cortaron en cada dirección hasta que finalmente aterrizó y envió a Pikachu de regreso. David se estremeció al ver lo doloroso que parecía el golpe, incluso con su resistencia. Podía oír a Nia gemir de fondo. Y a diferencia de Ash, Thalía no podía imitar espontáneamente la habilidad del pararrayos. Thalía, ¿estás bien? La llamó mientras ella volvía a levantarse. El pelaje de Thalía estaba hecho un desastre y unas cuantas manchas negras empañaban su impecable apariencia, pero la determinación en su rostro lo decía todo. Dejó escapar otro rugido feroz que no correspondía a su tamaño. Mira eso. ¿Sigue en pie? Te doy crédito por demostrar agallas. Ahora ve y derríbala al suelo con un golpe cuerpo. El Pokémon estrella de Surge corrió hacia adelante y saltó por los aires, listo para aplastar a Thalía, pero Thalía no estaba tan desorientada como parecía y rodó para esquivar el golpe, esquivando por poco. Pero no fue lo suficientemente rápida ya que Raichu se abalanzó rápidamente sobre ella, golpeando a Thalía con fuerza con un poderoso mega puñetazo que la envió rebotando contra el suelo del gimnasio.
Otro mega puñetazo, luego mega patada. Pulverízalo. Raichu pareció complacido con las órdenes de su entrenador y comenzó a lanzar golpes salvajes contra su preevolución. Thalía se recuperó del primer golpe y apenas le quedaba velocidad para adelantarse al ataque de Raichu, pero tras ese rayo tan extendido, no aguantó mucho más. David sabía que debía actuar rápido, o Raichu acabaría atrapando a Thalía y todo se acabaría. Si la velocidad era la clave, tendrían que actuar con inteligencia. «Desaparecer», gritó David mientras Thalía esquivaba otra megapatada. Thalía entrecerró los ojos al ver su cuerpo brillar brevemente antes de estallar en varias copias por todo el campo. Todas tenían la misma expresión concentrada en lugar de un sinfín de caras tontas, lo que demostraba la seriedad con la que Thalía se tomaba el asunto. Todos quedaron tan fascinados con la repentina aparición de las copias que nadie notó el pequeño terrón de tierra irregular debajo de uno de los clones. Surge no pareció muy preocupado por esto y sonrió con suficiencia. Buen truco, pero intentar esconderse no funcionará si Raichu los destruye a todos. Lo hiciste bien, cariño, pero es hora de terminar con esto. Atácalos con otro rayo. Raichu no pudo contener su sonrisa feroz y comenzó a cargar un rayo masivo. Como antes, la electricidad se disparó en todas direcciones, destrozando el suelo y destruyendo todas las ilusiones de Thalía de golpe. El ataque levantó una pequeña nube de polvo, lo que dificultó ver al principio, pero cuando todo se calmó, el campo estaba en ruinas y Thalía no estaba a la vista. ¿Qué? ¿Dónde se fue? ¿De verdad lo aplastamos? Preguntó Surge atónito, con su personalidad ruda desvaneciéndose y un rastro de preocupación genuina. David podía oír los murmullos confusos de Nia mientras buscaba a su Pikachu. Raichu parecía tan confundido como su entrenador mientras miraba de un lado a otro buscando a dónde había huido la verdadera Thalía. Mientras se movía de un lado a otro, intentando distraídamente averiguar qué hacer, el suelo bajo sus pies empezó a desmoronarse. Al principio todos pensaron que se trataba de más daños causados por el ataque de Raichu, pero cuando el suelo se derrumbó, todos se llevaron una sorpresa. De debajo del campo emergió Thalía, aún con vida y envuelta en un aura marrón claro. Raichu no tuvo tiempo de reaccionar. Salió del agujero que había cavado y se estrelló contra su estómago, derribando al Pokémon más grande al suelo. ¿Qué, Raichu? Gritó Surge, pero David no iba a perder el tiempo disfrutando de la incredulidad en su rostro. Ahora muéstrales tu mega puño. Thalía, llena de rabia y adrenalina, se impulsó tan alto como pudo. Sus acciones también ayudaron a mantener inmovilizado al aún aturdido Raichu. Al alcanzar el punto álgido de su salto, Thalía levantó su pata derecha, que crujió con energía al formarse una esfera blanca brillante a su alrededor. La gravedad hizo el resto, atrayendo a Thalía hacia el suelo, dándole el impulso necesario para que su siguiente ataque impactara con toda la potencia posible y aún más. Surge intentó esquivar a Raichu, pero le costaba recuperar el equilibrio. Pica, chupi. Con un último giro, Thalía golpeó con fuerza la cabeza de Raichu, creando un enorme cráter lleno de polvo bajo ambos Pokémon. Thalía salió lentamente del agujero recién creado con expresión de dolor y rodó boca arriba, jadeando con fuerza mientras su pequeño pecho latía con fuerza. Al disiparse el polvo, Raichu se encontró en el centro del cráter, completamente inconsciente. David no esperó a que el árbitro anunciara la victoria y corrió por el campo destrozado para recoger a su maltrecha Pokémon. La levantó y abrazó a Thalía contra su pecho, examinándola de pies a cabeza para detectar cualquier lesión grave. Thalía, esa batalla fue increíble. De verdad les demostraste por qué eres la mejor, susurró, abrazándola hasta que Thalía empezó a contraatacar, aunque fue un intento insignificante. Rió entre dientes ante su desafío, incluso herida, y la devolvió a su bola de descanso. Eso sí que es un niño luchador. Una mano enorme agarró el hombro de David y este intentó retroceder, pero Surge lo inmovilizó. Como un hombre tan grande se le acercó sigilosamente. Hacía tiempo que no enfrentaba un desafío así. Gracias, señor, respondió con voz temblorosa, para diversión de Surge. Su Raichu realmente estuvo a la altura de las expectativas. Esta ha sido una de nuestras batallas más difíciles hasta la fecha. Nada de tonterías, señor. Llámame Surge, chico. Y más le vale. Tengo una reputación que mantener. Y hablando de eso, como me venciste, tienes derecho a esta insignia del trueno. En la enorme palma de Surge descansaba un pequeño broche con forma de sol y una piedra naranja en el centro. David lo tomó con alegría, sabiendo que él y Thalía habían trabajado duro para conseguirlo.
También está el asunto de tu premio especial por derrocarme como lo hiciste. Surge metió la mano en su chaqueta y sacó un comprobante de pago. Aquí está, una entrada para el St. Anne. Felicidades, chico. Gracias, repitió David mientras tomaba el boleto y lo revisaba. No tenía nada de especial, pero se sentía mucho más pesado con lo que David sabía que estaba por venir. Debo decir que me sorprende lo resistente que es tu Pikachu. La mayoría no son mejores que mascotas y la mayoría de los entrenadores que veo con ellos no saben nada sobre cómo liberar todo su potencial. A través de la evolución, ¿quieres decir? Adivinó David, pero Surge negó con la cabeza. Esa es una forma, pero hay muchos métodos diferentes para ganar fuerza. Que a mí me haya funcionado no significa que a todos les funcione. Has hecho un buen trabajo sacando a relucir su verdadero poder, chaval. Pero dijiste y no te preocupes por todo eso de antes, chaval, dijo Surge con un gesto de su enorme mano. Fingo eso porque es lo que la gente espera de mí y es mi forma de ver si tus novatos tienen lo que hay que tener. Aunque no es que todo sea una farsa. Me encanta la emoción de desanimar a entrenadores engreídos que se creen el próximo lance, pero no soportan un poco de susto. David habría argumentado que la idea de Surge de poco es lo que muchos llamarían una sentencia de muerte, pero se mordió la lengua y preguntó algo diferente. ¿Entonces ahora soy un niño? Sí, así les llamo a todos los novatos que logran vencerme. Cuando crezcan un poco más, quizá me aprenda su nombre. Si esa es una oferta para una revancha, con gusto la aceptaré cuando estemos listos, dijo David con una pequeña sonrisa. Más te vale, tronó Surge. En cuanto hayas entrenado a ese ratoncito tuyo, vuelve aquí y veremos qué tal has llegado. No suelo encontrarme con un buen reto de un tipo eléctrico. Quizás incluso te enseñe algunos de nuestros trucos personales. David no pudo contenerse y su sonrisa se multiplicó por 3. Los líderes de gimnasio debían dominar su tipo de jugador y conocían muchos secretos y técnicas asociados. No siempre era así, pero Surge sin duda cumplía con los requisitos. Aprender incluso una fracción de sus conocimientos sería fundamental para el desarrollo de su equipo, especialmente el de Thalía. De hecho, si me das un consejo, ¿puedo preguntarte algo sobre mi Pikachu? Surge parpadeó con sus grandes ojos de búho antes de indicarle a David que continuara. Tiene potencial para usar placaje eléctrico, pero no sé cómo enseñarle. ¿Placazo eléctrico, eh? Repitió Surge, frotándose la barbilla. Hace tiempo que no solucionamos ese problema. Mi Raichu también puede usarlo. David se inclinó un poco. La mayoría de los Pokémon eléctricos tienen sacos eléctricos en el cuerpo que les permiten generar y absorber electricidad. En el caso de los Pikachu, estos se encuentran en las mejillas. Sin embargo, algunos Pikachu poseen un segundo conjunto de sacos más pequeños, separados de los normales. Esos son los que activan la placazo eléctrico. Entonces tenemos que acceder a esos sacos eléctricos adicionales para usarlo, preguntó David mientras Surge asentía. Exactamente. Es más difícil de lo que parece, ya que tu Pikachu ni siquiera sabría de ellos sin que se lo señalaran. Así de desconectados están del resto de su cuerpo. Necesitas encontrar la manera de que tu Pikachu los active, si no, simplemente permanecen inactivos. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya hemos estado trabajando para almacenar más electricidad, ofreció David, pero esta vez Surge lo interrumpió. No se trata de más poder, sino de conectar las bolsas eléctricas principales de tu Pikachu con los nervios que conectan las secundarias. Mi sugerencia es que intentes que tu Pikachu use ataque rápido y rayo a la vez. Toda la adrenalina y la electricidad que recorren su cuerpo al mismo tiempo podrían ser suficientes para provocar una reacción. ¿Y eso lo hará funcionar? Preguntó David, ya planeando nuevos ejercicios de entrenamiento para cuando Thalía volviera a estar en pie. Con el tiempo, reveló Surge, cuanto más pueda tu Pikachu canalizar electricidad a través de esos nuevos sacos, mejor control tendrá sobre placaje voltio. David dejó que esta nueva información meditara en su mente antes de agradecerle a Surge por su consejo. Le daré un buen uso y la próxima vez que peleemos, no podrás contenerte. Más te vale, rió Surge. Hablando de buenas batallas, hola, nena. David se giró mientras Surge le gritaba a Anya, quien había estado observando la conversación en silencio desde la distancia. La repentina dirección la sobresaltó. ¿Vas a volver a enfrentarte a mí o te rindes después de esa última batalla? No te avergüences de admitir que no puedes con las grandes ligas. David notó que Surge había recuperado su tono mucho más intimidante, aunque eso no molestó en lo más mínimo a Anya. Su rabia aplastó cualquier miedo al gigante.
Ni hablar. Mañana a primera hora vuelvo para patearte el trasero. Lo haría ahora, pero quiero vengarme de ese Raichu tuyo por todos los problemas que me causó. Como tú digas, nena, rió Surge mientras Nia soltaba un grito fuerte. ¿Qué tal si tú y la bebé llevan a tu Pikachu al centro Pokémon? Necesitará mucho cuidado. David asintió y sacó a Nia del gimnasio a toda prisa, despidiéndose del líder y de los entrenadores, quienes lo habían estado observando con cara de asombro desde su victoria. Al salir, Nia finalmente explotó. ¡Ay, ese gran imbécil! Ya se lo demostraré. Mañana me dan la medalla. Luego se volvió hacia David y dijo: pero olvídate de mí. Le diste al Raichu un golpe de gracia. Nunca pensé que un Pikachu pudiera luchar así. Te dije que era algo especial. Pero no te subestimes. Si no fuera por ti, Thalía quizá no habría ganado. Bueno, supongo que es cierto, dijo Nia mientras absorbía los elogios. Pero deberías ir al centro Pokémon. Thalía no tenía muy buena pinta. Sí, asintió David. Estoy bastante seguro de que Thalía ya cumple los requisitos para ascender en la lista de espera de la enfermera Joy. ¿Vienes? Todavía no. Después de ver tu batalla, tengo algunas ideas que quiero probar antes de mañana, dijo Nia con una sonrisa y se despidió de David mientras corría hacia los campos de la ciudad. David, mientras tanto, corrió en dirección contraria al centro Pokémon para que su familiar recibiera la atención médica y los cuidados que tanto necesitaba. XXX. El resto del día fue extremadamente ajetreado y muy lento. Cuando David llegó al centro Pokémon, estaba mucho menos concurrido que antes, pero aún había bastantes Pokémon en tratamiento de los días anteriores. La enfermera Joy casi sufrió un infarto al ver el estado de Thalía y la atendió de inmediato. Sus heridas no ponían en peligro su vida, pero la enfermera Joy quería examinarla más de cerca. Según lo que David le contó, dijo que Thalía podría tener una conmoción cerebral por los fuertes golpes que había recibido. La única frivolidad que interrumpía la gravedad de la situación era la expresión de la enfermera Joy mientras su cerebro se reiniciaba tras la mención de David de su victoria contra Surge. Era algo que probablemente no había escuchado durante un tiempo y la hizo sentir reivindicada. Al día siguiente, mientras Thalía aún estaba en exámenes, David regresó al gimnasio con Nia para su tercera reta a Surge. Ella se negó a revelar su nueva estrategia, pero Nia insistió en que esta sería la que funcionaría. Esta vez, su mejor amigo no dudó en enfrentarse a Surge, lo recriminó por haberla calificado de débil y juró derrotarlo allí mismo. Surge se tomó sus alardes con humor y su batalla comenzó poco después. El campo de batalla se había revitalizado por completo gracias a otros entrenadores de gimnasio que usaron una combinación de Pokémon de tierra, lucha y psíquicos para reparar el daño causado por Surge. Parecía algo habitual. Nia siguió adelante con el uso de Rocky contra el revivido Raichu de Surge, quien parecía decidido a no dejar que otro pequeño Pokémon lo derribara. Rocky se apresuró a enterrarse bajo tierra para intentar confundir a Raichu, pero el ratón eléctrico no caería en la misma trampa dos veces. Predijo el punto de emergencia de Rocky y saltó, solo para que Rocky disparara un aguijón venenoso sin previo aviso. Surge le indicó a Raichu que tuviera más cuidado y la batalla se convirtió en una especie de juego de adivinanzas. Rocky desaparecía bajo tierra mientras Raichu intentaba atacar, reaparecía en un lugar al azar y disparaba una rápida tanda de agujas venenosas antes de desaparecer de nuevo. Hubo algunos sustos y algunos accidentes, pero Rocky se mantuvo a salvo en sus madrigueras. Nia había tenido suerte al principio y su segunda ronda había envenenado a Raichu, lo que alargaba la batalla. David estaba orgulloso de Nia por haber comprendido su batalla lo suficiente como para desarrollar una estrategia propia con técnicas similares, con la esperanza de que aprendiera la lección. Cuando quedó claro que Raichu no podía atrapar a la astuta musaraña, Surge hizo que Raichu intentara perseguirla destrozando el campo con un Thunderbolt como lo había hecho el día anterior, seguido de un Mega Punch repetido para romper aún más el suelo y forzar a Rocky a salir. Este acto se detuvo en seco cuando Nia invocó a Bulldoze mientras Rocky aún estaba bajo tierra. Raichu ni siquiera lo vio venir, pues las ondas sísmicas destrozaron el campo ya fragmentado, derribando a Raichu y dejándolo vulnerable a otra picadura venenosa. Todo ese daño combinado con el estado debilitante y por segundo día consecutivo, un entrenador había superado al imbatible Raichu de Surge y había obtenido una insignia trueno. Nia no dejó de elogiar a sus Andreu durante todo el camino de regreso al hotel y hasta la noche cuando fueron a recoger a Thalía. Resultó que el pequeño ratón había sufrido una leve conmoción cerebral y algunas lesiones externas que la enfermera Joy solía ver en la mayoría de los oponentes de Surge.
La enfermera sugirió que Thalía se tomara las cosas con calma durante al menos una semana, sin entrenar ni luchar. A David le pareció bien. Thalía se había ganado su respiro. Su Pikachu pareció estar de acuerdo, ya que lo primero que quería hacer al regresar a la habitación del hotel era dormir en la suave cama. Ni siquiera se molestó en aceptar los elogios del resto de su escuadrón. Las siguientes 2 semanas transcurrieron entre relajación y entrenamiento intenso, preparándose para las brutales batallas a bordo del crucero St. Anne, que estaban a la vuelta de la esquina. Finalmente, la pareja dejó el lujoso hotel y se mudó al centro Vermilion una vez que más entrenadores se marcharon. Ninguno andaba corto de dinero, pero eso no significaba que tuvieran que despilfarrarlo innecesariamente. Solo 2 cosas importantes ocurrieron durante este tiempo. La primera fue cuando el director del capítulo Vermilion del club de fans Pokémon lo vio en entrenamiento espiritual. Al parecer, el hombre adoraba a Rapidash y no dejaba de molestar a David con su ponita. Tuvieron que correr por toda la ciudad ese día solo para evadir la atención de los fanáticos muy persistentes. La segunda fue que el cumpleaños de David por fin había llegado, ahora que era finales de junio, por lo que ya tenía 11 años. Había estado tan absorto en el entrenamiento que se le olvidó por completo la fecha, pero su madre lo llamó de repente para desearle un feliz cumpleaños. Durante el resto del día, recibió algunas llamadas y mensajes del profesor Oak, la madre de Nia, la madre de Ash e incluso Serena. Nia declaró que tenían que hacer una fiesta y trajo un gran pastel helado al hotel. Nadie discutió su decisión. David también se tomó el tiempo para finalmente hacer algo que llevaba tiempo deseando. Ciudad Vermellón seguía expandiéndose y no tenía las mismas opciones de compra que Celadón, pero mientras compraba algunas cosas, David pasó por una tienda de artículos de arte y vio un álbum de pegatinas con Pokémon de todo canto. Compró el folleto sin dudarlo y procedió a marcar cada una de sus Pokébolas con la imagen de sus Pokémon en sus formas actuales. Su equipo se quedó un poco confundido al verlo manipular sus Pokébolas, pero accedió a su peculiar petición. Las pegatinas también eran fáciles de quitar, así que podían intercambiarse cuando sus Pokémon inevitablemente evolucionaran a sus siguientes etapas. David nunca había cometido el error de agarrar la bola equivocada, pero sabía que con el tiempo no podría mantenerlas en el mismo orden todo el tiempo. Es mejor prevenir un problema antes de que se convierta en uno. Fue en otro día típico de entrenamiento, cuando Nia y David regresaban al centro Pokémon, cuando ocurrió algo interesante. David y Nia habían luchado contra otros entrenadores en la Ruta 11 antes de separarse para entrenar por separado. Ahora que Thalía podía volver a entrenar, David había incorporado los consejos de Surge sobre el placaje voltio. Correr mientras usaban ataques eléctricos resultó ser más difícil de lo que pensaban, al menos cuando Thalía intentó aumentar la potencia de simples sacudidas a verdaderos rayos. Había un intervalo más largo entre las ráfagas más grandes, pero como todo, David sabía que cuanto más practicaran, más pronto dominarían la habilidad. Lo que hizo de este día algo más especial que la mayoría fue lo que encontraron al regresar al centro. O, mejor dicho, ¿a quién? Además, solo conseguiste esas insignias por lástima, dijo la inolvidable voz de Misty desde el otro lado de la habitación cuando David y Nia entraron. Una insignia es una insignia, gritó Ash Ketchum, el cuarto y último entrenador patrocinado de Payet. Efectivamente, al fondo, junto a un grupo de personas y sus Pokémon heridos, estaban Ash, Misty y Brock. Todos lucían cansados y sucios por el viaje, pero Ash y Misty aún tenían ganas de discutir. En sus recuerdos, todo parecía ir como debía para Ash. Sus compañeros de viaje lo acompañaban, y David solo podía suponer que seguía atrapando al mismo Pokémon, a juzgar por cómo Pikachu estaba sentado en la banca junto a otras 5 Pokébolas. A David le quedó una sensación bastante extraña en el estómago al volverlo a ver. Aunque una pequeña parte de él se preocupaba por interferir en el viaje de Ash y alterar los eventos que había presenciado en la línea de tiempo del sueño, esta era su vida. Se negó a sacrificar su capacidad de elección y felicidad solo para permitirle a Ash su héroe aventurero y divertido. Además, con recuerdos o sin ellos, Ash seguía siendo su amigo. Tomando la iniciativa, él y Nia se acercaron antes de que la discusión se desatara. «Hola Ash, ¿cómo estás?», dijo David con cierta torpeza. Quizás esto sería más difícil de lo que pensaba. Sus palabras rompieron la creciente tensión cuando los tres se dieron la vuelta. El Pikachu de Ash ladeó la cabeza antes de saludarlo amistosamente. «Y hola a ti también, Pikachu». «Chu. David. Nia. ¿Qué hacen aquí?», preguntó Ash, sin esperar verlos.
Mia resopló ante la obvia indiferencia.